Secciones cónicas. Pero para empezar, ¿qué son las secciones cónicas? Estas son curvas resultantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano cuando ese plano no pasa por el vértice del cono. Dentro de las secciones cónicas tenemos la circunferencia, que se obtiene cortando un cono con un plano perpendicular a su eje de revolución, siendo paralelo a la base. También encontramos la elipse, la cual se obtiene al cortar la superficie de un cono con un plano oblicuo, cuyo ángulo respecto al eje de revolución es mayor que el de la generatriz. Después tenemos la parábola. Esta se obtiene al cortar un cono con un plano con un ángulo de inclinación con respecto al eje de revolución equivalente al ángulo de la generatriz del cono. Y por último tenemos a la hipérbola, la cual se obtiene cuando se corta un cono mediante un plano con un ángulo menor que el ángulo que forma la generatriz del cono con respecto a su eje de revolución. Pero en este caso vamos a hablar en particular de la parábola. Los elementos de una parábola son el foco, el cual es el punto fijo, el vértice, que es el punto de intersección de la parábola con su eje. El eje de simetría o eje focal es la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco. La directriz es la recta fija perpendicular al eje de simetría focal. El parámetro es la distancia del foco a la directriz. El eje de simetría es la recta perpendicular a la directriz que pasa por el foco. Y por último, el lado recto, el cual es el segmento de recta comprendido por la parábola, que pasa por el foco y es paralelo a la directriz. La ecuación ordinaria de la parábola está definida como x menos h al cuadrado es igual a 4p por y menos k, mientras que la ecuación general está definida como ax al cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Algunas de las aplicaciones de la parábola en la ingeniería civil son en la construcción de puentes de arcos. Este arco es un recurso estructural usado desde la antigüedad en muchas construcciones. La estructura de arco hace que todos sus elementos trabajen fundamentalmente a la compresión. Por otro lado tenemos los puentes colgantes. Es una forma parabólica que permite a las fuerzas de compresión transferirse a las torres que sostienen el peso del tráfico. Vamos a resolver un ejercicio de aplicación. Uno de los arcos utilizados en la construcción de puentes es el que tiene forma de arco parabólico, como se muestra en la siguiente figura. Determina la ecuación ordinaria del arco parabólico y sus elementos, cuya altura es de 6 metros, mientras que su claro o luz es de 12 metros. Considere el vértice en el punto 5,4. Vamos a resolver el ejercicio. El ejercicio nos dice que tenemos un puente que mide 6 metros de altura y tiene 12 metros de claro o de luz. Y también nos indica que tenemos que ubicar el vértice en el punto 5,4. Entonces lo primero que vamos a hacer es trazar nuestra gráfica sobre el plano cartesiano. Y vamos a ubicar sobre el eje de las X el punto 5 y sobre el eje de las Y el punto 4. Y ahí obtenemos el vértice. Después nos vamos 6 metros hacia abajo para obtener la altura que nos indica. Y 6 metros hacia la izquierda y 6 metros a la derecha para obtener los 12 metros de claro. Ya que tenemos la gráfica, vamos a encontrar la ecuación ordinaria de la parábola y los elementos de la parábola. Sabemos que la ecuación ordinaria de la parábola es x menos h al cuadrado, que es igual a 4p por y menos k. Entonces conocemos los datos del vértice y el vértice está formado por h, k. H vale 5 y k vale 4. Entonces sustituimos los valores en la fórmula. H vale 5, k vale 4. Y así obtenemos la ecuación ordinaria de la parábola. Sobre esta misma vamos a despejar P para poder encontrar los demás elementos. Y para eso vamos a utilizar un punto que se encuentra dentro de la parábola. En este caso vamos a utilizar 11 y menos 2 porque pertenece a la curva. Entonces, X vale 11 y Y vale 2. Entonces resolvemos para despejar P y tenemos que 11 menos 5 es igual a 6 al cuadrado, 36. Menos 2 menos 4 menos 6, que está multiplicando el 4p, pasa dividiendo y obtenemos 4p es igual a menos 36 sobre 6. Menos 36 sobre 6 es igual a 6 sobre 4, que pasa dividiendo,
y obtenemos menos 6 cuartos, que al simplificar nos da menos 3 medios. Después, para obtener el foco, ya tenemos el valor de P y tenemos el valor de H y K. H otra vez vale 5, K vale 4 y P vale 3 medios. Entonces nos queda el foco es 5,4 menos 3 medios, lo que nos da 5,5 medios. Ya. Ahora vamos a sacar la directriz de la parábola y sabemos que la ecuación de la directriz es igual a y es igual a k menos p. K vale 4 y p vale menos 3 medios. Al resolver 4 menos por menos 3 medios nos da 11 medios. Y el eje focal es igual a x es igual a h. H vale 5, por lo que nuestro eje focal está en el punto de las x, en el punto 5 en el eje de las x. Y el lado recto que vale 4p y p vale menos 3 medios. Al resolver 4 por 3, 12 sobre 2, 6, y nos queda que nuestro lado recto mide 6 para un lado y 6 para el otro. Obtenemos los 12 metros de claro del puente.